Nos ocupamos de nuevo de nuestra sección Bilbilitanos en la Historia. Ya saben, habíamos terminado la pasada semana la epopeya vital de Leonor López de Córdoba, esta bilbilitana sin duda con un lugar en la historia medieval de Aragón y de Castilla, y que, terminada esa epopeya vital, ya nos recordaba Ricardo Ramos Rodríguez que la siguiente cita la íbamos a tener con el barón de Barsás, a quien Calatayud tiene dedicado un paseo entre el Paseo Cortes de Aragón y la Plaza de Toros. Saludamos a nuestro comentarista histórico, a la persona que nos repasa esta vida de bilbilitanos en la historia. Ricardo Ramos Rodríguez, muy buenos días. Buenos días, Jesús. Bueno, antes de entrar en cuestiones de biografías, me gustaría preguntarte por cómo, porque sé que tienes ajetreo con las presentaciones del libro, con, bueno, qué primeras impresiones estás recibiendo de cómo está funcionando Las sombras del imperio, tu primera novela. Pues yo creo que las primeras impresiones por lo general son buenas, las ventas no han ido mal y en las primeras presentaciones no ha faltado la gente, así que de momento estoy contento con cómo marcha la cosa. Bueno, pues vamos a retomar el transcurso de nuestra sección, Bilbilitanos en la historia. Nos adelantabas que lo siguiente, el barón de Barsás. Vamos a por ello. Pues efectivamente, vamos con el barón de Barsás y vamos a arrancar su historia en Villafelice un 25 de junio del año 1808. Allí, aupado sobre una colina terrosa, no muy lejos del curso del Giloca, el barón de Barsás trataba de recuperar el aliento tras la última escaramuza contra los ejércitos franceses. A su alrededor, las siluetas de más de 2 centenares de molinos se recortaban contra el viento. Por el momento, aquellas vetustas aspas seguían girando a su favor, pero dependería de su aptitud y de su coraje que pudieran seguir haciéndolo en un futuro. Aquel hombre de alborotadas patillas, que para entonces pasaba ya en 3 inviernos del medio siglo, había nacido en Calatayud del vientre de doña María Ana, la flamante esposa de don Rolando José Augusto, un coronel de caballería de las Guardias Walonas. Allí mismo había sido también bautizado el retoño en la insigne iglesia mayor colegial, y en la del Santo Sepulcro descansan aún hoy los restos de sus padres. Siendo todavía muy joven y siguiendo los pasos de su progenitor, el bilbilitano ingresó también en las Guardias Walonas, en las que rápidamente fue ascendiendo de rango, desde segundo teniente de granaderos del regimiento de infantería hasta capitán de las guardias a la altura de 1803. Aquel nombramiento le alcanzó en la misma localidad de Calatayud, siendo ya marido de la hija del barón de la Barre, doña Josefa Ignacia Pechamán. Así las cosas, llegó para todos el tormentoso año de 1808. Las tropas napoleónicas ya ocupaban el norte de España fruto del Tratado de Fontainebleau. Marzo se alzó con el motín de Aranjuez, y no mucho después, las sublevaciones contra el poder francés comenzaron a brotar de entre las clases populares, especialmente a partir del célebre 2 de mayo. A continuación, llegarían desde Bayona las abdicaciones de Carlos IV y su hijo, Fernando VII, en favor de Napoleón, quien instalaría en el trono a su propio hermano, José Bonaparte. Mientras tanto, los aires de rebelión seguían extendiéndose a marchas forzadas por toda la península, y no tardaron en alcanzar Zaragoza, donde ya para el 26 de mayo José de Palafox asumía a todos los efectos el mando de los sublevados. De este modo, la guerra llegaba sin más remilgos a las inmediaciones de la capital aragonesa, y Calatayud, desde luego, no pudo quedar al margen de las hostilidades. Allí, José de Loterer y Fernández de Heredia fue nombrado inmediatamente caudillo, y por orden del propio Palafox, encargado de organizar una fuerte columna de hombres que recibiría el nombre de Brigada de Vanguardia del Ejército de Aragón. El citado cuerpo llegó a aglutinar hasta 2.000 hombres, agrupados en 3 batallones, si bien apenas contaba con fusiles, pólvora o munición. Operando desde Calatayud, sus misiones serían mantener libres las comunicaciones de la propia región con Madrid, defender los valles del Giloca y del Jalón, y muy especialmente, salvaguardar de los ataques franceses la localidad de Villafelice. Aquel pueblo resultaba, sin lugar a dudas, de un interés estratégico fundamental para ambos bandos, pues albergaba en su seno las reales fábricas de pólvora, un vasto complejo de molinos polvoreros de la mejor calidad que abastecían regularmente a los cañones que defendían Zaragoza. Por eso mismo, aquel caluroso 25 de junio, las desgarradas ropas del barón de Barsás rezumaban sudor, y sus ojos se clavaban anhelantes en las frescas aguas del Giloca. Apenas había tenido tiempo de descansar tras la fallida escaramuza de Épila, cuando
donde había combatido codo con codo junto al mismísimo José de Palafox, quien a la sazón había abandonado la capital mientras ésta era sitiada. Ahora, en Villafelice, los franceses habían vuelto a golpear con dureza, y la batalla se había cobrado ya muchas más vidas de las que el barón disponía para sacrificar. Pero aún así, gracias al bilbilitano, y al menos por el momento, la artillería zaragozana podría seguir atronando orgullosa contra el ejército invasor. Aquí voy a interrumpir el relato por hoy, continuará en el mismo punto el miércoles que viene, así que yo creo que ya solo queda recordar que los artículos escritos de esta serie pueden leerse en el semanario La Comarca o en mi página web personal www.ricardoramosrodriguez.com, en la sección Bilbilitanos en la Historia. Muchas gracias por su interés y esto es todo.